Bueno, buenas tardes. ¿Habéis comido bien? Nosotros sí. Bienvenidos a la segunda parte de esta jornada sobre religiosidad popular en las ciencias sociales que tenemos hoy. Este es el segundo panel y se titula La religiosidad popular en las ciencias sociales desde diversas disciplinas. Un poquito redundante, pero hay que ser claro. Bueno, tenemos a tres invitados, tres ponentes hoy. Tenemos por una parte aquí a mi ladito a Nicolás Ureña Bautista, que es graduado en Sociología por la Universidad de Granada, máster en Sociología Aplicada por la Universidad de Málaga. Su trabajo de fin de máster, que es la razón por la que le hemos invitado, se titula Sociedad y Semana Santa, el vínculo personal y afectivo de la población de Málaga y sus cofradías. Y fue un trabajo por el que la universidad le premió. Actualmente es doctorando de la Universidad de Málaga y del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC. Investiga sobre el estado del bienestar, exclusión social, dependencia y sociología aplicadas a las emociones y relaciones sociales, con especial atención a las desigualdades sociales y personas con discapacidad. Bienvenido, Nicolás. Hago las presentaciones directamente y ya luego cada cual va exponiendo su tema. El siguiente ponente es Manuel Portillo Pérez, diplomado en Magisterio por la Universidad de Sevilla, grado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide y máster en Sociedad, Administración y Política por la misma universidad. Actualmente es doctorando en la Universidad Pablo de Olavide, donde ha impartido asignaturas sobre metodología y sociología política, ligado al Departamento de Sociología, y su investigación se centra en las relaciones entre las élites políticas y la sociedad, así como en las motivaciones de los políticos en tiempos de crisis. Bienvenido, Manu. Y, por último, pero ni muchísimo menos importante, Laura Tinajero Márquez, que es licenciada en Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente doctoranda en Historia Moderna por la Universidad de Córdoba. Investiga en los archivos notariales sobre mujeres andaluzas, especialmente emparedadas y beatas, de los siglos XV al XVII. También es escritora, con varias novelas publicadas, y actualmente, aparte de su labor investigadora, ejerce como guía oficial aquí en la ciudad de Sevilla. Bienvenida, Laura. O sea, que veis que es verdad que esto es transversal, esta mesa es transversal. Tenemos sociólogos, tenemos diplomado en magisterio, aunque hayas tirado a la sociología al final, tenemos licenciada en humanidades y ahora pues historiadora. Y bueno, yo misma que vengo del campo de la arqueología, la antropología y el patrimonio. Así que bueno, a ver qué sacamos en claro de esta mesa hoy, que esperamos que sea interesante. Va a abrir la sesión Nicolás, así que el atril es todo tuyo. Pues como me han presentado, yo voy a exponer un estudio de caso, que fue en lo que consistió mi TFM. Es una cuestión cuantitativa, entonces la presentación es más bien para ver las tablas y todos los numerajos que hay detrás de los resultados. De una manera sintética, intentaré ser muy breve, porque lo interesante, o lo que yo lo había planteado, era para que la audiencia me ayude un poco a interpretar los resultados. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, muchas gracias por contar con nosotros, Daniel, y por visibilizar este tema, que como bien ha salido en la comida, es un tema bastante pujante dentro de las ciencias sociales y, aunque no nos demos cuenta, en nuestra vida diaria, vaya. Bueno, a ver, el objetivo general de este trabajo era entender cuáles son los factores que influyen en el vínculo personal y emocional de malagueños y malagueñas con las cofradías en Semana Santa. Esto surge principalmente porque yo me di cuenta que la gente que me impartió el máster, por ejemplo, Félix Requena, Luis Ayuso, hacen una encuesta en Málaga. Esta encuesta queda en depósito durante un año para que la exploten los alumnos de ese máster en exclusiva. Es decir, tú tienes los datos antes que nadie y yo, que soy una persona un poco cuca, me di cuenta que tenían datos de la Semana Santa. Además, esto entroncaba directamente con lo que yo había venido trabajando, que era las emociones, la percepción subjetiva de bienestar, etc. Aproveché esta oportunidad, yo creo que bastante bien aprovechada, porque los resultados muestran
muchísimas cosas de las que habéis dicho hoy aquí. De hecho, parecía que era una introducción teórica a los mismos resultados. De hecho, ni siquiera mencionaré las teorías porque se ha tratado todo, absolutamente todo, esta mañana. Como buen trabajo cuantitativo, intentaba hacer algo muy concreto y, bueno, estas son las hipótesis, ¿vale? Entre los paréntesis vienen las fuentes sobre las que se basan. En primer lugar, la hipótesis del vínculo dividido hace referencia a que esta percepción del vínculo emocional con las cofradías es diferente entre mujeres y hombres, asumiendo que las mujeres tienen una vinculación mayor a las cofradías que los hombres. En segundo lugar, es que la gente que asiste a oficios religiosos tiene una vinculación mayor con estas cofradías malagueñas. Mientras que, por otro lado, la gente, como puede parecer obvio, que va a la procesión tiene una vinculación con su cofradía, obviamente porque esta procesión, pues, la representación pública de esta religiosidad. Mientras que, por otro lado, las hipótesis de las relaciones demuestran en su planteamiento el corte sociológico del trabajo, y es que tener un familiar o un vecino o vecina cofrade aumenta la probabilidad de tener una vinculación con las cofradías, ¿vale? Bueno, como os he dicho, es un enfoque eminentemente cuantitativo con una encuesta y como bien hemos estado hablando en la comida con Isidoro, por ejemplo, lo que nos sale de la encuesta son estos resultados. Esto no refleja la totalidad del fenómeno, ni mucho menos, sino que, bueno, pusimos la lupa con los medios que tenemos a nuestra disposición y salieron estos resultados. Nuestra variable dependiente, es decir, lo que queremos observar es el vínculo personal que tiene la gente, en este caso malagueños y malagueñas, con su Semana Santa. Por otro lado, como se decía en las hipótesis, las variables que vamos a utilizar serían el sexo, la frecuencia a asistencia a oficios religiosos, la asistencia a las procesiones de Semana Santa, tener un familiar o tener una vecina o vecino cofrade. Este es el tratamiento que se le dieron a las preguntas y, por otro lado, las variables de control que aparecían en toda la revisión teórica era que existía una influencia por grupo de edad y que también existía una influencia ideológica dentro del autoposicionamiento, dentro de la escala izquierda-derecha. Aquí aparecen muchos números, así que si no los queréis mirar mejor, porque a lo mejor os confunde, pero básicamente se hicieron 5 modelos de regresión logística. En estos modelos vemos que en el primer recuadro verde vemos que son significativas la variable del sexo, sin embargo no son significativas la variable de la edad y dentro del posicionamiento ideológico son únicamente significativas la derecha y la extrema derecha. Esto lo que significa es que sí que existe una diferencia, por ejemplo, entre sexos, no entre los grupos de edad y sí que existe una mayor probabilidad de que haya una afiliación con estas cofradías si perteneces a la derecha o a la extrema derecha en el plano de la autoubicación. No obstante, cuando controlamos únicamente por la variable asistencia a oficio religioso, vemos que las únicas variables significativas es que aquellas personas que asisten varias veces al año o alguna vez al mes tienen mayor probabilidad de tener ese sentimiento de pertenencia. Por otro lado, la asistencia a las procesiones, como también puede parecer lógico, sale significativa, al igual que tener un familiar o un vecino y vecina cofrade. Esto a priori puede parecer como demasiado obvio, pero cuando hacemos una visión dinámica del modelo, vemos que cuando aparecen, por ejemplo, en la parte de abajo el recuadro naranja y el recuadro amarillo, cuando aparecen las variables de carácter más relacional o social, como es el familiar o el vecino, se vuelven o se mantienen de manera significativa la asistencia varias veces a los oficios religiosos y vemos que pierde significatividad toda la cuestión ideológica. Es decir, que como se ha dicho en el resto de ponencias, el carácter social de la religiosidad en Andalucía es estrictamente vinculante. De nuevo reitero, con los resultados de nuestra encuesta. Por lo tanto, como vemos y como se intenta demarcar luego en las discusiones teóricas, etc., además existe una diferencia en el sexo. Y es que las mujeres siempre tienen una mayor percepción de vínculo con estas cofradías. Bueno, esto demuestra también que cuando se incorporan las variables sociales aumenta la capacidad explicativa de los modelos. Como vemos, pasa de un 5,96 a un 7, a un 14,
a un 24 y a un 25. Y por otro lado, para que sea algo más visual, aquí puse cuál sería el perfil de la persona que tiene un sentimiento hacia las cofradías. Un perfil totalmente estereotipado, ¿vale? Respecto a nuestros resultados. En este caso sería una mujer de más de 60 años que va varias veces al año a misa y que tiene un familiar o un vecino cofrade. Según nuestros resultados, ese sería el perfil mayoritario que tiene una vinculación sentimental con las cofradías. Y esto es muy interesante porque la vinculación sentimental no significa una filiación dentro de la misma cofradía, es decir, no implica ser o no miembro. Eso es algo bastante importante porque las cofradías suelen ser espacios bastante masculinizados en este sentido. Mientras que, por otro lado, las diferencias que aparecen entre hombres y mujeres, que nos parecían bastante destacables, es que las mujeres entre 45 y 59 años tienen todavía muchísima más probabilidad, bueno, aquí no he puesto los datos porque me parecía demasiado enrevesado, pero tienen mucha más probabilidad de tener este vínculo con las cofradías, al igual que aquellas mujeres que se identifican de derechas o que nunca o casi nunca asisten a misa. Este último punto, la religiosidad entendida como la frecuencia de asistencia a oficios religiosos, es un indicador que está bastante discutido en toda la literatura. De hecho, en los resultados, yo lo que lo interpreté fue que la gente que asiste varias veces al año o alguna vez al mes, yo interpreto, porque en este caso no tengo datos cualitativos, es que existe una asistencia a las misas de tu propia cofradía, a los eventos de tu cofradía, etcétera. Entonces, aquí lo que existe realmente, o la interpretación que yo hice, es que la vinculación con la cofradía es una cuestión más social que eminentemente religiosa. Es decir, que debe de entenderse este trabajo desde un tejido asociativo existente en Málaga que se articula a través de las cofradías y de los motivos de carácter religioso. En la discusión, bueno, las variables que no salieron significativas y que se probaron en relación a toda la literatura que se había hecho en España es nivel de estudios, ingreso, clase social, área de residencia, estado civil y situación con la pareja. Todos estos elementos no son significativos, es decir, que no influían en el vínculo. Por lo tanto, vemos que este vínculo, al menos con los datos de nuestra encuesta, muestran que existe realmente un elemento muy estructural que es ajeno a todas estas cuestiones más representativas de otro tipo de estos estudios de religiosidad, pero en otros contextos. Luego, las variables que confirman nuestras hipótesis serían el sexo, la edad y la posición ideológica, porque son básicamente las variables también de control, mientras que, por otro lado, una de las reflexiones que me gustaría también debatir aquí y que se han mencionado a lo largo de la mañana es que existe un cambio en lo que se entiende por cofrade y, por lo tanto, de la religiosidad popular. También se refleja, bajo mi punto de vista, nuevas formas de religiosidades y, obviamente, la Semana Santa como un hecho social total. Estos son temas principalmente que he puesto ahí para, bueno, si nos quedamos sin tiempo o si queremos hablar de cosas similares en torno a estos resultados. Por lo tanto, las conclusiones de este análisis cuantitativo es que sí que existe una mayor probabilidad de que las mujeres sientan un vínculo con las cofradías que los hombres, sí que las personas que asisten a las procesiones tienen este vínculo y tener un familiar y vecino o vecina cofrade también influye en este vínculo. No obstante, la asistencia a oficios religiosos, como aparece en la tabla, respecto a la significación o no significación, confirma parcialmente la hipótesis, porque una mayor frecuencia de asistencia a oficios religiosos no lleva ligada un vínculo de pertenencia, y esto entra totalmente a colación con lo que se exponía anteriormente con las nuevas espiritualidades, los ateos, cofrades, por ejemplo. Y, bueno, simplemente una pequeña cita, y es que la experimentación del vínculo personal desde una religiosidad eminentemente social. Este titular me parecía bastante adecuado porque realmente los resultados nos señalan que lo social, en este caso, en el caso de Málaga y con estos datos, es lo que estructura y articula realmente todo el tejido, y lo que a mí me interesaba era la vinculación individual con estas cofradías. Estas son un poco las referencias y, bueno, eso era principalmente lo que quería decir. No obstante, como esto es principalmente un TFG,
se envió para publicar, etcétera. Pero a mí lo que más me interesa es que intentar aprender un poco lo que os ha suscitado esta ponencia. Porque cuando he venido hoy, yo siempre trato de ir a los sitios a escuchar y aprender. Pero hoy particularmente he escuchado y aprendido mucho. Entonces, quiero continuar con esto. Y si podéis decirme qué cosas os han suscitado que yo no haya mencionado o cualquier crítica, serán totalmente bienvenidas. Gracias. Vale. Bueno, pues pasamos directamente con Manu Portillo. Vale, así que adelante. Ciencias sociales, lo que es de las ciencias sociales. Y con esto termina, por decirlo así, el vínculo con lo religioso de mi ponencia, en el sentido religioso de lo espiritual, porque me quiero centrar más en una parte más práctica, desde el punto de vista de la sociología. Bueno, yo soy sociólogo, tengo ese sesgo, soy sevillano, voy a hablar de la realidad sevillana, y me interesaba más dar quizás una versión práctica, pero más general, que volver, bueno, porque ya esta mañana expertos de verdad en el tema han hablado sobre el fenómeno religioso y la religiosidad popular como tal. Entonces, llama la atención la falta de capacidad, por un lado, de la sociología o de las ciencias sociales en general, para no estudiar un tema que está íntimamente relacionado con lo político, con lo social, con lo económico, con lo legal también. En fin, al final es, por lo menos aquí en Sevilla, para mucha gente es la vida de las personas, el día a día. Mucha gente vive en entornos de las hermandades y es eminentemente una actividad humana. Entonces, ahí quiero diferenciar el aspecto religioso como tal sobre las actividades humanas en torno a lo religioso, que al final son actividades económicas, son actividades sociales, actividades culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello me gustaría poner algunos ejemplos o posibles temas de investigación que yo veo. Esto lo siento también porque al final es como echaros una pequeña bronca o reprimenda, como en el instituto de los profesores, que siempre que hay una reprimenda, porque no está la gente callada, normalmente se la llevan los buenos, que están callados. Y aquí, precisamente, hay más estudiosos por metro cuadrado del hecho religioso que en ninguna otra parte de Sevilla, apostaría yo. Pero bueno, también creo que no está de más el hecho de decir de que es un tema poco estudiado y que a veces yo creo que hay cierto complejo en la academia para abordar un tema que yo creo que para muchas personas es transversal. Es decir, lo decíamos en la comida, nos interesa mucho la estructura social de los Yanomami, pero no nos interesa mucho la estructura social de los capillitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los Yanomami están muy bien, que el interés está así, que no es por desvirtuar lo otro. Entonces, yo he identificado, he hecho una pequeña categorización de 8 categorías u 8, digamos, ámbitos en los que podemos entrar a estudiar como científicos sociales el fenómeno religioso, o por lo menos la Semana Santa, las cofradías, ¿no? Y el primero sería el ámbito organizacional. Es decir, al final estamos hablando de organizaciones. Entonces, en toda organización hay jerarquías, hay estructuras, hay cierta legislación que puede ser pública, bueno, puede ser religiosa o puede ser civil. Por supuesto, hay normas en la organización, normas y sobre todo normas no escritas y evidentemente las organizaciones al final hacen actividades, tienen un funcionamiento y todo eso yo creo que es un campo perfecto de actuación de las ciencias sociales, no que muchas veces los temas que se tratan son más de creencias religiosas
como tal que de práctica humana, fuera un poco de lo religioso, ¿no? También, por ejemplo, dentro de este grupo, que, bueno, los grupos, por cierto, no son estancos, no he pretendido hacerlo así. Estoy de acuerdo con el compañero que antes por la mañana dijo eso de la visión holística y que al final todo está conectado con todo. Y probablemente me repita o pueda hacer conexiones entre los diferentes grupos, ¿no? Pero, por ejemplo, también dentro de lo organizacional hay un aspecto clave que es la comunidad, que bueno, es un elemento, yo creo que fundamental en el tema de las hermandades. En la comida, hablando, se contaba como ejemplo un caso de una persona que rechazó un puesto de trabajo fuera por ser hermano mayor de una cofradía y al poco tiempo lo colocaron en otro sitio, en otro trabajo, en relación a las redes de poder, las redes sociales que se dan dentro de las hermandades, que al final son un punto de encuentro de mucha gente que tienen ciertos intereses y sobre todo tienen cierto poder a nivel social, ¿no? Por otro lado, lo simbólico, por ejemplo, rituales, el elemento festivo, la identidad colectiva, que hemos hablado muchísimo esta mañana sobre ella, el capital simbólico, todo eso son elementos que son propicios para el estudio desde las ciencias sociales, ¿no? Las motivaciones, que en parte es el tema que ha trabajado Nico. Dentro de las motivaciones, por ejemplo, los procesos de socialización. Eso es sociología pura, por así decirlo. Identidades, beneficios simbólicos de pertenecer a ciertas organizaciones, entramados relacionales. Bueno, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que al final las hermandades funcionan como un centro de contacto donde la gente entra en contacto y se establecen relaciones que van más allá de lo religioso o de la actividad que se circunscribe a la hermandad, ¿no? Y bueno, por supuesto, motivaciones de religiosidad o de devocionales o de devoción que también son un tema importante, ¿no? Por otro lado, desigualdades, y sobre todo con las desigualdades me refiero a la de sexo, a la de sexualidad y a la de capital económico. El sexo haría quizás más referencia a el tema de las mujeres y la incorporación de las mujeres en las cofradías, que es un tema, bueno, lo decía esta mañana Carmen, que es un tema que yo creo que se va por su propio peso va a caer dentro dentro del estudio de las ciencias sociales, enfocado a las hermandades y cofradías. Después, el lugar de los homosexuales en las hermandades, que es un poco, el tema de los homosexuales es un poco como el tema tabú, y yo creo que eso tiene una tesis, por lo menos, y por ejemplo, ¿tienen la misma probabilidad de ser hermano mayor? Que esto también lo hemos comentado antes. ¿Tiene la misma probabilidad de ser hermano mayor una mujer que un hombre? ¿O tienen tienen igual probabilidad de ser hermano mayor de una corporación religiosa alguien que tenga un capital económico superior a alguien que no lo tenga? Porque también ahí hay hacen falta una serie de recursos, como por ejemplo el tiempo, que es fundamental para poder dedicarlo a la actividad de una hermandad, ¿no? También, desde un punto de vista territorial, se puede abordar el tema. Por un lado, podemos mirar, por ejemplo, impacto económico, el impacto económico del turismo, el impacto económico de las hermandades, de lo que producen y lo que consumen también. La industria que hay en torno a la Semana Santa. ¿Cuánta gente
no sé los datos, pero vamos, no sé cuántos bordadores habrá en Cataluña o en el País Vasco quizás. Es decir, aquí hay toda una industria, cerería, platería, bordadores, restauración, en fin, que todo gira en torno de pues esa actividad de las hermandades, ¿no? Y por otro lado, los barrios y territorios. Muchas hermandades tienen una clara identificación con el territorio y tienen una historia que les lleva a un origen territorial. Es decir, yo, por ejemplo, soy hermano de la carretería. La carretería fue fundada por el gremio de los toneleros, que está en el Arenal, que no es casualidad que esté al lado de las atarazanas, que era donde se hacían los barcos, pues al lado se hacían los toneles y nada, utilizaban los toneles para transportar mercancías en los barcos, ¿no? Y al final hay esa vinculación con el barrio, bueno, o el famoso caso de San Bernardo, de cómo los procesos de gentrificación echaron a los vecinos del barrio de San Bernardo, que el miércoles santo, si cualquiera pone la radio, pues contarán la historia de cómo vuelven los vecinos de siempre a ver a su hermandad y tal, ¿no? Por otro lado, un tema que me encanta, que es la lucha por el poder. Es decir, también desde la sociología se puede estudiar la Semana Santa o las cofradías partiendo haciendo un estudio de las luchas de poderes. Hay un montón de legitimidades que funcionan en el día a día y que no hay trabajo sobre ello. Por ejemplo, ahora que hay tantas hermandades hay muchas hermandades que aspiran a entrar dentro de la nómina de la Semana Santa como tal, de los que hacen estación de penitencia a la catedral. ¿Es lo mismo una hermandad que se fundó hace 25 años que una hermandad que se fundó hace 200 años? Cuando a nivel religioso no se supone, en principio, que haya ninguna diferencia, ¿no? ¿O es lo mismo una hermandad que tiene un Cristo de Martínez Montañés a una hermandad que tiene un Cristo, pues, del siglo XXI? Entonces, esas legitimidades funcionan y actúan en el día a día y creo que es un tema interesante para tratar también, ¿no? El gusto, las modas, todo lo que sea la aplicación de la teoría de campos de Bourdieu funciona con esto. Es decir, ¿por qué las hermandades hacen lo que hacen incluso estéticamente? Hay un campo donde están situadas todas las hermandades que se van copiando unas a otras con modificaciones y al final es como un partido de tenis. Si tú ves a un tenista solo no tiene mucho sentido. Pero si ves el partido de tenis, ves cómo un tenista reacciona a la pelota que le tira el otro tenista. Entonces, ahí se producen esas dinámicas que hacen que avancen los campos y al final pues avance también la Semana Santa, ¿no? Bueno, por supuesto, dentro de las luchas de poder, ¿cómo debe ser la Semana Santa? Si ponéis cualquier tertulia de televisión, que por cierto ya hay 3 cadenas de televisión aquí en Sevilla a nivel local que tienen programas de Semana Santa todo el año a nivel, con periodicidad semanal, aparte de podcast, radios, etcétera. Básicamente la mayoría de discursos que se dan ahí son sobre cómo debe ser la Semana Santa. Pues ahora hay muchos músicos, tal, y es... ¿Cómo? Las bandas, claro. Que ha sido el gran problema de la Semana Santa son las bandas. Ahora, ¿sabes? En fin. Otro. Ser cofrade, ser sevillano. Es otro de los temas que se tratan en todos esos programas y que al final se ven en redes sociales todos los días, que las redes sociales no es la sociedad, pero puede servir de indicativo. Aparte, es texto escrito, se puede aplicar análisis de discursos, es decir, es una fuente de recursos que puede ser también válida en un momento determinado y con las precauciones determinadas, ¿no?
Claro, ¿cómo es ser cofrade? Es decir, ¿cuánto hemos escuchado, por lo menos estos últimos meses, de cómo debe ser el público que vea la Semana Santa? ¿Sabes? O la frase mítica de, bueno, es que antes se podían ver cofradías, ahora ya no se puede, ahora la gente va, o por las bandas, o la gente va para que el paso haga cosas, en fin. Y eso pues es abordable desde la sociología, ¿no? Bueno, desde las ciencias sociales. Y por último, el tema de la Semana Santa del futuro. Es decir, la Semana Santa tiene una serie de problemas que son más de corte cuantitativo, tipo número de nazarenos, número de procesiones, el número de hermandades que quieren salir, y después tiene otra parte más cualitativa de, por ejemplo, la incorporación de la mujer, cómo se va a hacer o cómo se está haciendo, qué cargos ocupan las mujeres, porque ya no es solo cuantitativamente que tú cuentes las mujeres que hay en una hermandad. Nico le sale, por ejemplo, que el perfil de cofrade es el de una mujer de más de 45 años, ¿no? Cuando tú vas y coges un listado de juntas de gobierno, y evidentemente no hay una correlación allí alta ni muchísimo menos, y menos ya en puestos de relevancia real, ¿no? Y temas como la seguridad, porque al final está, digamos que cerrando una ciudad para que la gente acuda en masa en el centro, en fin, que son cuestiones que yo creo que son propicias y que son abordables desde las ciencias sociales y bueno, veremos en los próximos años. Espero que haya gente que seamos capaces de abordar el tema sin complejos y empezar a sacar estudios sobre un tema que es la vida de muchas personas. Porque por lo menos aquí, en Sevilla, hay muchas personas que su día a día gira en torno de las hermandades, la Semana Santa, la cofradía y tal. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Manu. Pues, Laura, todo tuyo. Bueno, yo soy aquí como la que no sé qué hago aquí, siempre lo digo. Sí, lo voy a decir, voy a empezar así. Daniel, voy a empezar así. Porque, bueno, estoy rodeada de sociólogos, de antropólogos, de gente, ¿no?, que sabe un montón de esto. Yo soy como cascarón de huevo, ¿no?, en ese sentido. Pero, por otro lado, me gusta hacerlo de esa manera. También me acerco a la historia desde fuera. Soy bastante un poco ortodoxa en cuanto a la investigación. Siempre lo hago todo en la vida, ¿no? Me gusta acercarme a los temas sin saber de los temas, porque no me gusta dejarme influir por nada, tanto en lo que es la historia, por ejemplo, la lingüística, que también es uno de mis campos, la psicología, que es otro de mis campos, y bueno, un poquito de la antropología, porque estuve 4 meses con Alberto del Campo en la UPO, me gustó mucho, hace como 20 años, ya es que tengo una edad, y la verdad es que cuando nos soltó allí en Berrocal para ver las cruces sin saber absolutamente nada, dije, esto me gusta a mí. O sea, esto de ir a un sitio que no sabes qué va a pasar y tienes que intentar entender lo que ocurre, es muy interesante porque va sin sesgo, ¿no? Y yo creo que el investigar algo sin un sesgo es bastante importante y hoy día es algo muy complicado de encontrar. Yo, por ejemplo, cuando voy al archivo, voy sin leer nada de nadie. Yo no leo bibliografía. O sea, lo primero que te dicen es, primero tienes que leerte la bibliografía. No quiero leer a nadie. Quiero ir al archivo, ver qué veo, qué puedo transcribir y después, cuando yo ya me haya llevado unos añitos, pues yo estoy en mi 4º año, pero yo pienso seguir, que me encanta el archivo. Entonces ya leo a los demás y veo qué punto de vista tiene la gente, ¿no? En mi día a día es igual. Yo no pertenezco a cofradías, no soy católica, pero me gusta verlo desde fuera. Desde pequeñita, mi padre es del Cerro, así que imaginaos lo que es eso, un martes santo. Es como es como cuando fui a Berrocal y vi cómo actuaba la gente, ¿no? Lo ves desde fuera, me despersonalizo, que eso para mí también es muy importante, y puedo analizar el fenómeno desde fuera sin participar, por lo menos sin participar de manera activa, ¿no? Entonces, el tema de la investigación, bueno, pues yo os voy a contar un poquito rápido la historia de cómo llego yo a la historia moderna, aunque yo me siento mucho más medievalista que moderna.
Y es porque, bueno, yo tenía una escuela de idiomas y cuando llega la pandemia me hacen cerrar 3 meses, entro en una depresión terrible, entro en una enfermedad que voy a llevar toda la vida conmigo, una enfermedad autoinmune, debido al estrés. Y mi marido me dice, ¿tú no eres la que le gusta tanto investigar? ¿Por qué no te metes a un doctorado? Digo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Entonces yo entré en el doctorado como vía de escape. O sea, hay gente que ahora dice, es que el doctorado agobia mucho, tal. Bueno, para mí es un placer, porque para mí es mi vía de escape, el archivo es mi terapia, tengo por ahí un compañero que también comparte pasión. Y la verdad es que es una manera de ver por un agujerito, en este caso los legajos, ¿no? Esos libros grandísimos, yo le llamo monstruos, los monstruitos, ver por un agujerito cómo era la gente en el siglo XV, XVI, XVII, que es mi ámbito. Y aunque mi tema es de mujeres, es el tema que yo elegí para la tesis, religiosidad laica femenina, que dice tú, religiosas y laicas. Sí, ocurría ese fenómeno en la Edad Media y principios de la Edad Moderna. También veo de todo, veo en el archivo se ve de todo, se ve contratos de esclavos, o se ve un señor siendo hermano mayor de una cofradía. Entonces, por eso también estoy aquí, ¿no? A través de la investigación en archivo de protocolos notariales, que es lo que yo hago, o sea, es, digamos que la gente iba al notario a registrar sus cositas, todo eso es lo que se puede ver en un archivo. Vemos muchos ámbitos de la religiosidad, aunque no quieras, porque al fin y al cabo la religiosidad forma parte y formaba parte del mundo en el siglo XV, sobre todo siglo XVI, también XVII, por supuesto, pero de una manera, una religiosidad que se parece bastante a lo que tenemos hoy día, aunque digan que no, ¿no? Es decir, ahora dicen, no, es que ahora la gente hace esto y lo otro. Eso lo veo yo en el archivo, en el siglo XV. O sea, ves la fiesta del Corpus como era en el siglo XV y XVI, que eso era un carnaval, ¿no? Hoy día nos echaríamos la mano a la cabeza. Y entonces, por ejemplo, veo también los testamentos de algunas mujeres y hombres, cómo se dejan el dinero en misas, que dices tú, Dios mío, te has dejado todo el dinero en misa, no le vas a dejar a tu hijo todo en misa, porque era muy importante la vida después de la vida, o la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, todo eso son elementos de religiosidad que vamos viendo en el archivo, aunque estemos trabajando comercio con América, no importa, porque lo vas a encontrar, ¿no? Yo, por ejemplo, me resulta muy curioso que he encontrado no solamente las fiestas del Corpus, también he encontrado autores de comedias negociando con el ayuntamiento, en ese caso se llamaba el Cabildo, para las fiestas del Corpus, para hacer autos sacramentales, eso también es religiosidad. Entonces hay muchos ámbitos, ¿no? Y cómo no, las mujeres en las hermandades. Algo que yo me quedé diciendo, ¿qué es esto? De toda la vida yo nací en el 82 pensando que las mujeres no podían ser nazarenas, porque yo no conocía ninguna nazarena. Después ya en el 87 y tal hubo alguna valiente, ¿no? Pero yo me crié pensando que eso no ocurría, o sea, que eso no podía pasar, eso era de hombres. Y siempre pensé que nunca en la vida había habido mujeres en una procesión, hasta que, bueno, ya después se legaliza, después hablaremos del tema, ¿no? Del tema de la legalización o la introducción de las mujeres en el cortejo. Pero qué casualidad que yo, viendo testamentos de mujeres, siglo XV, XVI y principio del XVII, veo en los testamentos señoras que dicen, y quiero que la cofradía de no sé cuánto y no sé qué, el día que yo me muera, estén en mi funeral, porque soy cofrada. Cofrada, no cofrade, no, cofrada. Entonces, claro, eso te llama la atención. Yo digo, ¿esto qué es? No he leído bien, será que no entiendo la letra del siglo XVI. Pero claro, ya empiezas a acumular y tengo, bueno, sin buscarla tengo 30 ahora, ¿no? Hasta el día de hoy tengo 30 cofradas de hermandades que no imagináis, de hermandades que en el siglo XX y XXI decían que no, que como iba a haber mujeres en su cortejo, cuando en el XVI sí había, ¿no? En procesiones de luz, porque en las procesiones de sangre a las mujeres no se les permitía darse latigazos, eso solamente lo podían hacer los hombres, las mujeres lo podían hacer en casa, o sea, los latigazos en casa, en la calle no. Y entonces, bueno, pues tenemos ese fenómeno que es muy curioso porque, claro, cuando tú ves que en los archivos no solamente se utiliza la palabra cofrada, sino que también se hace la duplicación de género, el desdoble de género, no solamente en cofrade y cofrada, sino también esclavo y esclava, enfermo y enferma. Y dice tú, uy, pues Irene Montero no había nacido en el siglo XV, ¿no? ¿Cómo es que nos echamos las manos a la cabeza cuando los señores, los notarios lo escribían y lo tenemos en obras literarias?
juglares y juglaresas en el mismo Cantar de Mí o Sí. Tenemos mucho desdoblamiento de género, entonces por eso digo que no me gusta leer bibliografía antes de ir al archivo, porque yo quiero verlo con mis propios ojos. Y después me creeré o no lo que compañeros escribieron, porque claro, ahí también entra el sesgo, ¿no? Hace unos días, una persona, no voy a decir quién, pues leyó en unas reglas de hermandad algo que si tú lo analizas, yo que soy profe de lengua también, pues claro, análisis sintáctico, dice tú, esto que dice aquí se refiere a una imagen mariana, no a un Cristo, pero a ti te da la gana de que esto sea para un Cristo porque en tu mente no cabe que esa vocación se refiera a una mujer y no a un hombre. Porque tú tienes en tu cabeza que las mujeres son débiles, son los sentimientos, las emociones, y la fuerza solamente va para los hombres. Entonces tenemos que intentar dejar muy importante, yo siempre digo, yo soy protestante, no soy católica, pero yo mi protestantismo lo dejo en la puerta del archivo. Y estoy trabajando sobre mujeres católicas, sobre religiosas laicas, beatas y emparedadas que son católicas, aunque después del Concilio de Trento las consideran otra cosa, ¿no? Herejes. Entonces es muy importante eso. Yo vengo de un barrio humilde, mi ideología de clase obrera la dejo en la puerta del archivo, no la meto dentro del archivo. Mi protestantismo, mi Biblia y mis cosas fuera del archivo. Y también mi sesgo a la hora de ver con mis ojos del siglo XXI o siglo XX, porque claro, no, en el 82, cómo eran los movimientos, ¿no? ¿Qué creo yo que es una cofradía hoy día? Y yo no puedo aplicar esa imagen de cofradía hoy día a lo que era una cofradía en el siglo XV y XVI, que al fin y al cabo eran como asociaciones de protección social, que es lo que yo entiendo cuando leo, ¿no? O sea, yo quiero mi funeral, pero también si mi marido, que es cofrade, muere, yo quiero mi asistencia económica, porque eso al fin y al cabo era lo que era una cofradía, y sobre todo cuando se refiere a gremios, ¿no? A grupos de trabajadores. Y bueno, lo dejo aquí y ahora ya nuestra amiga Grecia pues nos hará unas preguntas o nos pondrá así en situación complicada. Y nada, yo agradeceros mucho que hayáis venido. Yo pensaba que iba a venir menos gente, así que guay. Y nada, que espero que hagáis muchas preguntas también. No vale solamente ella, ¿vale? O sea, tenéis que hacer preguntas vosotros. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido una oportunidad que ha sido un poco inesperada, que no estaba dentro del programa de las jornadas, que es Francisco Javier Cristofol, que le voy a invitar a que venga por aquí. Es investigador, hasta hace poquito estaba en la Universidad Loyola. Ahora creo que está en la UNIR, me parece. Bueno, su perspectiva de campo, de investigación... No, súbelo desde aquí. Sí. No. Bueno, lo invitaba porque estaba con nosotros, ha venido desde Málaga y en esta mesa lo que él trabaja y lo que viene haciendo encajaba muy bien. Esta mesa, como ha explicado Grecia, era diversos enfoques analíticos y de conocimiento aplicados al ámbito de las cofradías y Francisco Javier trabaja desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, que en los últimos tiempos ha producido un montón de impactos académicos, TFG, TFM e incluso alguna tesis doctoral. Entonces yo creo que como es algo que además lo tiene muy fresco, va a poder improvisar bien y tenemos una aportación más en este sentido. Así que como tenemos tiempo además, va a estar interesante. Voy a intentar ser muy breve. Gracias por la oportunidad, porque el foro creo que es el perfecto. Yo voy a hablar de dos ámbitos. Por un lado el marketing, por otro la comunicación, porque además estoy trabajando con dos grupos de personas diferentes. Yo soy doctor en periodismo, pero esa necesidad o esa avidez de seguir investigando me ha llevado a estar actualmente matriculado en mi segundo programa de doctorado en el ámbito de economía y empresa. Empecé con una idea, pero la reformulé, porque me pasó lo mismo con la tesis doctoral de periodismo, que al final la acabé aplicando en cerveza, es decir, cosas que nos gustan a los investigadores, pues en este caso quería hacer algo relacionado con la Semana Santa, que es algo, bueno, pues como hemos visto y como habéis dicho anteriormente, que está totalmente veteado en la vida de muchos andaluces. En este caso, no existe una definición académica de marketing cofrade. Yo tengo 3 publicaciones relacionadas con ello, buscando una definición, hasta el punto de que es el punto de partida, valga la redundancia, de esa segunda tesis. Una tesis que está basada en marketing y cofradía. ¿A dónde nos llega esto? Pues nos lleva a utilizar las mismas técnicas que se utilizan en otros ámbitos del marketing, hablar de engagement entre hermandades, bandas y públicos, o hablar del desarrollo de la marca hermandad.
hablamos de marca alcalde cuando hablamos de ciencia política, hablamos de marca ciudad, de marcas territoriales, pues en este caso la parte del marketing, por ahí hay muchísimo que investigar porque se habla de vino, se habla de cerveza, se habla de productos comerciales, se habla de non-profit organizations, de marketing religioso. Las cofradías somos todo. Somos entidades sin ánimo de lucro, somos, en cierto modo, parte de ese marketing religioso que hay muy poquito estudiado. Entonces, bueno, por un lado, estamos intentando, un grupo de compañeros y yo, asentar ese término. Y por otro lado, que está aquí también aunque ya no esté Loyola, sigue siendo mi compañero Álvaro Ramos, desarrollar un poquito más algo que hace unos años se empezó, pero que ahora mismo parece que está en tierra de nadie, que es esa disciplina que aquí en Sevilla llamáis la prensa morada, que es el periodismo cofrade. Hablabas tú antes de tertulias, programas semanales. El fenómeno de Sevilla no es más que el fenómeno andaluz en general, pues encontramos programas que están teniendo centenares de miles de impactos o millones de impactos, como es el caso de Cofrademanía en Jerez, o la misma perspectiva que tenemos en Málaga con 101 Canal Málaga y PTV, que es muy parecido al ecosistema de Sevilla. Hay mucho que estudiar. ¿En qué estamos ahora mismo Álvaro y yo? Pues lo mismo que os he dicho con el marketing, pues con el periodismo. Estamos intentando replicar metodologías generalistas al ámbito cofrade. Por ejemplo, estado de la profesión periodística, encuesta que hace anualmente la Asociación de la Prensa de Madrid para conocer cómo está la profesión periodística en general. ¿Qué hemos hecho? Aplicar esa misma metodología a nuestro nivel, con nuestros medios, es decir, ningún recurso económico, pero estamos intentando llegar al máximo número de periodistas cofrades, bien formal o informal, es decir, hablábamos en la comida, y es la enésima referencia a la comida que hacemos para los que no han estado, hablábamos precisamente de eso, de cómo hay periodismo y comunicación formal, televisiones, radios tradicionales, etcétera, y periodismo, comunicación cofrade informal, blogs, perfiles en redes, portales. Estamos intentando llegar al máximo número de periodistas y comunicadores relacionados para intentar hacer primero una situación o un mapa de situación de la profesión y, por otro lado, otro de los proyectos que tenemos a medio plazo es, a través de esta investigación académica, poder llegar a tener un mapa de medios formales e informales en torno a la Semana Santa, a las cofradías en Andalucía. No nos queremos salir de Andalucía porque nos podríamos volver locos. Lo hablábamos esta mañana con Rafael en la parte inicial de la jornada. Castilla es una cosa, Andalucía es otra. Yo creo que quizá por esa falta de recursos estamos centrados en Andalucía, pero como os he dicho antes con el marketing y con el periodismo, todo esto es extrapolable. Son metodologías escalables, que dirían en marketing. Y creo que he estado, ¿cuántos? 6-7 minutos, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, pues luego hablamos. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Espero que la improvisación haya sido de utilidad. Nada, ¿no? Muchas gracias por tu aportación, que la verdad que sí entraba divinamente. Era el sitio. Bueno, pues vamos a pasar al debate. Charla, debate suena muy serio. Bueno, es que estamos aquí para cosas serias también. No sé si queréis empezar con algún tema concreto, alguna cuestión que queráis responder de las que se han dicho. Si queréis que os haga preguntas. ¿Qué queréis? Otro micro por ahí. ¿Lo podéis ir pasando? ¿Tú quieres decir algo? No, empiece la de... No, Manu quiere decir algo porque ha cogido el micro. Lo cogió porque me las ha ordenado. Ah, bueno. Y yo soy obediente. Que hay que hacerle caso a la presidenta. Eso es así. ¿Está encendido? Sí, está encendido. Vale. Bueno, lo mismo, si quiere podemos empezar por el caso de Nico, que era el que traía, vamos, no por nada, sino porque traía algo mucho más concreto que el resto y más aplicado. Sí, de hecho tú has comentado que cuando echas un vistazo dentro de las cofradías o en las actas hay más hombres que mujeres. En este sentido, el TFM, esta investigación lo que demuestra es que en la vinculación, en este caso lo que aquí se ha llamado religiosidad vivida, se interpreta de manera diferente. Es decir, que existen distintos marcos referenciales entre hombres y mujeres que hacen que haya una vinculación distinta. Esto no significa que la vinculación de las mujeres sea más legítima que la de los hombres, no, es una vinculación diferente. En este caso, como se hablaba desde un punto de vista emocional
y criticando un poco lo que viene siendo la herramienta metodológica, puede haber cierto rechazo a las palabras emocionales de cierto tipo de masculinidades, por decirlo de algún modo burdo. No obstante, sí que es cierto que otros elementos, como también se ha mencionado o he mencionado de pasada, que son la influencia de la clase social, el nivel de estudios, etcétera, no operan en el contexto malagueño en nuestra encuesta. Es decir, es mucho más que eso. No se corresponde con una realidad estereotipada, como es, por ejemplo, la persona con estudios universitarios no cree en Dios. O, si no cree en Dios, tampoco participa de ningún tipo de festividad de carácter religioso. Entonces, tú has comentado antes que había más hombres que mujeres, y yo quería puntualizar que realmente el trabajo va sobre la vinculación, o sea, sobre lo que tú sientes, sobre una cuestión más emocional, que es un poco la dinámica y el trasfondo de las cosas que yo estudio. De hecho, yo ahora estoy realizando una tesis doctoral que se centra en cómo se percibe la experiencia dolorosa y cómo eso está mediatizado por las estructuras sociales. Esto se enmarca en un proyecto que se está desarrollando en 6 países y la hipótesis inicial es que según la estructura de cada país se va a experimentar el dolor de una manera u otra. Dentro de esas dimensiones de experiencia dolorosa está la dimensión religiosa. Dependiendo de cómo se signifique esa experiencia, a qué marco te atribuyas o no, puedes entender el dolor como una cuestión transformadora, como una cuestión meramente condenativa, o sea, o punitiva, me duele porque he sido malo, etc. No sé por qué estoy diciendo esto, estoy divagando un poco, pero bueno, solo quería aportar un poco de sustancia a esto. No, vamos, yo me alegra que saque el tema de la vinculación, porque es verdad que es un concepto que lo mismo si no se desarrolla más, claro, es que el nivel de desarrollo que seguro tiene tu trabajo, seguro está años luz de lo que podamos, vamos, o de lo que has podido explicar aquí así rápido, ¿no? Pero claro, es que precisamente es eso, es decir, el ejemplo de la vinculación, del concepto de vinculación me vale. Hay muchas, bueno, en el contexto malagueño en este caso, hay bastantes más mujeres, que has dicho que era una variable relevante, que sí que sienten esa vinculación con las cofradías y, sin embargo, los órganos de gobierno, los puestos de decisiones y tal, los ocupan mayoritariamente hombres. Es decir, eso no es algo exclusivo, evidentemente, de la Semana Santa, al revés, transversal totalmente, pero creo que es otra muestra más de cómo al final la Semana Santa refleja la sociedad en la que de nuestro tiempo, en la que vivimos, ¿no? Entonces, verá, me alegra por eso, porque es que la imagen que tenemos, digamos que se reafirma con esos datos, ¿no? Ahora, claro, a mí, por ejemplo, la duda, a mí me parece un trabajo súper interesante, además con datos que he entendido que tenéis muy pocas personas. Yo sí, por ejemplo, a mí me gustaría que se profundizase en ese porqué. Es decir, para mí, vamos, como sociólogo, es verdad que lo cuantitativo como que me marca, me dice cuáles variables tienen una relación, pero siempre me falta un poquito más de explicación cualitativa, ¿no? Y muchas veces, pues, ayuda a que se complemente y que se llegue al final a un resultado que sí que tiene es decir, mucho más fundamentado que otras veces. Pero claro, al final yo creo que es precisamente un debate, quizás el metodológico, que viene viene perfectamente con esta mesa porque Fran viene de un ámbito diferente, Laura viene de otro, y bueno, tú y yo sí somos sociólogos, pero bueno, Grecia también, arqueóloga, y bueno, al final yo creo que cuando nos ponemos a investigar y tratamos un fenómeno concreto,
aplicando incluso diferentes metodologías, llegamos a un resultado que muchas veces se complementa. Es decir, no niega lo del otro, sino que llegamos por caminos diferentes, pero siempre como a un resultado común, ¿no? Y eso yo creo que además enriquece el hecho de llegar a ese resultado porque lo reafirma. Pásale eso el micro a Laura y luego te pregunto. Vale. Bueno, yo no sé qué ocurre hoy día porque no lo investigo. Yo lo que sé es que tenemos que imaginar que, por ejemplo, que el Concilio de Trento no se hubiera dado. Yo siempre estoy con el que asco de Trento en Twitter, ya me conocéis. Pero es verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Imaginaos en el caso de mujeres, ¿no? Que yo veo las del 15 participando en cofradía, las del 16 también, 17 ya menos, ya cada vez menos, ¿no? Qué casualidad. Yo siempre digo que Trento, qué casualidad, que hasta Trento ya hay. Y después, bueno, tenemos a Niño Guevara también, hay un arzobispo también chulo, que a principios del siglo XVII también, pues bueno, hizo de lo suyo, ¿no? Reformuló un poco todo y organizó y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hubiera pasado en el caso de mujeres si no hubiera habido un Concilio de Trento, si no hubiera habido después lo que pasó en el siglo XX, que después lo hablaremos? A lo mejor sí tendríamos mujeres en los órganos de gobierno. A lo mejor sí podríamos tener más mujeres como hermanas mayores. Porque en los ámbitos en los que las mujeres no se les ha cortado las alas, que tampoco han... Bueno, hay muy poquitos ámbitos en los que no se les haya cortado las alas, pero sí que han llegado a puestos de responsabilidad mucho más pronto, ¿no? Y a día de hoy estamos en 2024 y todavía nos sorprende que una mujer se presente a hermana mayor y que vemos que no va a tener posibilidades, por ejemplo, en Sevilla. Es algo que no se entiende. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un hombre y una mujer llevando a cabo, o sea, al frente de una hermandad? O sea, ¿qué tiene? ¿Que va de kilos la cosa? O porque, bueno, el caso de los costaleros ya es otro asunto, pero ¿qué va de kilos? ¿Un hermano mayor coge más kilos que una hermana mayor? ¿O cómo es? Perdonadme que lo diga así en este tono, pero es que mosquea un poquito. Entonces yo creo que eso que estamos viviendo ahora no es más que producto de todo lo que llevamos históricamente, de todos los... Y bueno, el siglo XIX, que fue también horrible. O sea, yo creo que es el siglo más misógino de la historia junto con el XX, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ir la historia. Entonces el amigo de marketing lo mismo nos puede ayudar un poco a lanzar que existen esas palabras en el pasado, que las mujeres hacían... O sea, tener, digamos que normalizar que ya ocurrió, que no es nada que tengamos que conseguir, ya se consiguió, ¿no? Pero hay una cosa, y soy muy breve, estás hablando, en Málaga, por ejemplo, como en los años 80, hubo una situación de necesidad, no había personas, los hombres se fueron a un lado y las filas de nazarenos las llenaron las mujeres. Y se ha ido normalizando, tenemos hermanas mayores desde los años 90 con absoluta normalidad, pero es por una cuestión de necesidad. Te vas a pueblos y encuentras mujeres muy involucradas en las hermandades, hermanas mayores, presidentas de consejos o de asociaciones de hermandades. Aquí en Sevilla nunca se ha dado esa necesidad por una cuestión, no sé si antropológica, sociológica, pero al no haber existido esa necesidad, pues se han mantenido las estructuras. Entiendo que viene de ahí. Y eso. Sí, yo quería añadir una cuestioncita, y es que realmente esto refleja lo que en la literatura clásica se entiende como la dicotomía entre lo público y lo privado. Y además también la pugna por el estatus social vinculado a cierto tipo de actividades que se dan fuera del ámbito doméstico. Es decir, no sé, esto es un poco una especulación, pero no sé si realmente en los tejidos más locales, como puede ser, por ejemplo, Pueblo de Castilla o etcétera, hay una mayor involucración femenina porque exista algún tipo de... o sea, no exista un estatus ligado a la cofradía tan elevado como puede haber en lugares como puede ser Sevilla. Es decir, no sé si ser hermano mayor en una cofradía de Sevilla es más importante que ser hermano mayor en una cofradía en Castilla-La Mancha o en Ciudad Real. Entiendo que será que dependerá de la cofradía. Luego, por otro lado, también decir que lo que tú has comentado respecto a los homosexuales en las cofradías, también creo que hay una especie de conversión de ciertas prácticas que se dan dentro de las cofradías. Hoy se ha mencionado lo de quedar para vestir santos, y es que en teoría lo que
mi sesgo historicista tiene en mente es que a los santos los vestían las mujeres. Y que actualmente, al menos la pequeña incursión que yo he tenido en este mundo, porque reitero, no soy experto, lo hacen los hombres de carácter homosexual. No sé si realmente hay una modificación del proceso y si siga existiendo ciertas reglas de carácter misógino que operan dentro de este tipo de campos, pero es una cuestión bastante interesante. Como tú comentas, vamos, lo he dicho en voz alta porque era como un elefante que estaba aquí y nadie lo estaba diciendo, pero sí que creo que existe como cierta legitimidad interna dentro de los propios movimientos cofrades y las propias cofradías que están segregados. O sea, no es tan importante ser la persona que viste a la imagen como la cabeza visible de la cofradía. Entonces, sí que creo que ahí siguen operando ciertas dualidades de carácter sexual o de género que, bueno, están ahí, son un hecho. Y bueno, y también quería traer a colación esto, que si existe realmente una diferencia de prestigio, porque lo desconozco, entre ciertas cofradías, como todo entiendo que habrá unas que sean más importantes, más famosas que otras, pero incluso dentro de la misma, por ejemplo, en Sevilla, si entre los pueblos también existe esa jerarquía. Esto ya es una pregunta que abro porque yo no tengo ni idea de esto. Bueno, contesto yo. Yo no soy cofrade, cofrada o cofradi, pero... Cofrade. Cofrade, arroba. Pero es verdad, por ejemplo, yo en el pueblo donde yo vivo ahora sí que se nota ciertas diferencias entre diferentes hermandades. O sea, ser hermano mayor de una tiene como más peso, y eso que es un pueblo pequeñito, ¿no? Más peso que otras, incluso en las hermandades de romería, ser hermano... ¿Qué? Castilblanco de los Arroyos. Entonces, allí también, por ejemplo, en el tema de romería también ocurre, ¿no? Está la romería seria y la romería de cachondeo. Entonces, ser hermano mayor de la romería seria, oye, que te hacen sitio en los restaurantes y todas estas cosas. Pero si ser hermano mayor de la que es de cachondeo, como que ya se lo toma... O sea, sí que existe cierto rango, cierta jerarquía también, cierta imagen. Entiendo que en Sevilla será igual, no lo sé. Bueno, entiendo, creo que todos sabemos que sí. Que no es lo mismo ser hermano mayor del Gran Poder que de Pino Montano, ¿no? No es lo mismo. En el caso de que decías de lo de las mujeres, es curioso porque, si no recuerdo mal, se prohíbe que las mujeres salgan en procesión en el año 1940, a todas. En Sevilla, habló concretamente en Sevilla, o sea, existe una prohibición. Yo siempre digo que las cosas cuando se prohíben es porque han existido, evidentemente sabemos que existieron, porque además la Hermandad del Silencio creo que fue de las que sí, fue de las últimas en eliminar a las nazarenas, es curioso, ¿no? Y después fijaos cómo cambió la cosa. ¿Cómo cambió la cosa? Entonces yo siempre digo eso, que por ejemplo en Málaga sí vemos algo más natural, que hoy las mujeres participen en las hermandades, por la necesidad, o por ejemplo Villanueva del Río y Minas, yo recuerdo de pequeña, que yo tengo bastante afinidad con ese pueblo, recuerdo que el Cristo lo sacaban las mujeres. O sea, es algo que yo me quedaba alucinada. Mira, abuela, son mujeres, abuela, o yo veo mal, ¿no? Porque era como raro, ¿no? Entonces me imagino que en cada microcosmos las cosas funcionan de manera diferente. No todos los microcosmos son iguales a nivel, no sé, diferencias sociales o diferencias de género o demás, ¿no? No sé quién quiere contestar esto. Yo es que voy a reincidir en lo mismo. Y antes hemos hecho referencia, cuando tú has hablado de esa anécdota de aquel hermano mayor, yo os comentaba que, hablando del microcosmos Málaga, que es el que yo conozco, hasta los años 90 las hermandades no eran una fuerza viva de la ciudad, mientras aquí en Sevilla siempre han sido columna vertebral de la construcción social. En Málaga en los años 80 había hermandades, estaban empezando a fundarse algunas y otras estaban empezando a desfondarse, a perder miembros, etcétera. ¿Por qué? Porque la construcción nos llevaba a que la masa social estuviera en las peñas. En el momento que en Málaga se construyen las casas de hermandad con lugares de ocio, entre otras cosas, barras, bares, etcétera, la masa social se va a las hermandades. Y es el repunte que tenemos ahora de asociacionismo en torno a las hermandades en Málaga. Entonces, tú lo has dicho, microcosmos, momentos de necesidad, los que van cambiando. Claro, en Málaga es mucho más natural la presencia de la Virgen, porque lo escuchaba aquí de refilón con Isidoro, porque para llenar un trono de 200 personas que tienen que ser, lo que tú has dicho, va de kilo, pues nada, los nazarenos que sean las mujeres y los niños. Me estoy metiendo donde no me llaman. No, hombre.
Manu, contesta si vas a contestar y si os parece cambiamos también un poquito de tema, que nos dé tiempo a hablar un poquito más. Sí, bueno. Y ya luego, no, di lo que vaya a decir. No, que aquí por el tema del prestigio, es que al final yo creo que entre todas las hermandades están en el mismo campo luchando por el prestigio, ¿no? Y también he comentado que hay diferentes, variables que hacen que una hermandad sea más prestigiosa o no y que hacen que socialmente esté más legitimada o no. Es decir, hay peleas entre todas las hermandades por ver quién es la primera, es decir, por ver quién es la más antigua. Si hubiese un documento, no voy a decir prehistórico porque si no, no lo habría, pero lo sacarían y forzarían para intentar ser la última, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos las procesiones, las que van a la catedral, que esa es otra. Hay muchas procesiones ya, muchas hermandades que lo hacen, que tienen procesiones por los barrios y no van a la catedral y no están dentro de la Semana Santa como tal, oficial, que empezaría el Domingo de Ramos, ¿no? Y todas ellas lo que quieren es entrar en la nómina de las hermandades de penitencia que van a la catedral, ¿no? Pues cuando van a la catedral, la carrera oficial es un tramo que tienen que recorrer todas las hermandades, ¿vale? Donde además está aforado, hay sillas que son de pago, hay cierta actividad económica, en fin, no voy a entrar más. Pero las hermandades van por orden de antigüedad. Entonces, primero llegan Claro. Entonces, intenta tú cambiar el orden en campana y te darás cuenta de lo que importa el prestigio de la hermandad como tal. No, si quieres contestar una cosita, te dejo. Preguntar sobre una pequeña cosa. Cuando has dicho que las hermandades malagueñas empezaron a aceptar a las mujeres, has dicho que fue más o menos en los 80. Cuando has dicho tú también que las hermandades en ese caso ni pinchaban ni cortaban en la ciudad. Vale. Y por otro lado, algo muy interesante es que Málaga ha hecho de la Semana Santa un enclave turístico increíble. Entonces, exacto. Entonces, no quiero añadir nada más. Solo quería preguntarte si eso y complementarlo con que la industria que hay allí es increíble. De hecho, todos los informes que saca la Asociación de Cofradías cada año demuestra que cada año incrementa los ingresos de la ciudad de una manera abismal. De hecho, cuando vas allí te das cuenta que la Semana Santa de Málaga no es para los malagueños. O sea, no puedes verla. O sea, literalmente hay algunas zonas que puedes ver un pequeño, un tramo anecdótico de lo que es toda la trayectoria de la procesión. Te dejo ya, pero lo único que voy a decir sobre lo que tú dices, básicamente entra dentro de una estrategia que viene ya desde hace más de un siglo, Es la desestacionalización del turismo, de la principal actividad económica de la ciudad. Si tú empiezas y solo te quedas con sol y playa, no vives todo el año. ¿Qué pasa? Que tenemos la Semana Santa, ahora se ha adelantado el Festival de Cine, luego hemos desestacionalizado y hay un espectáculo de Navidad que llena gente. Es decir, Málaga ha desestacionalizado todo y ahora te encuentras con que el fin de semana que menos ocupación hotelera hay un 75%. Y en Semana Santa tienes un 120 porque no están todos los alojamientos registrados. Entonces, efectivamente, es la desestacionalización absoluta de la demanda turística con algunos cómplices, como en este caso la agrupación de cofradías, que nace por y para la generación de esa pretemporada turística. Bueno, pues muy interesantísimo todo, pero para que nos dé tiempo a hablar de alguna cosita más y luego también que os puedan hacer preguntas antes de la siguiente mesa, había temas que me parecía importante que tocásemos. El del género era especialmente interesante, que ya lo hemos hablado. Sobre todo el término cofrada, que no es Laura quien lo descubre, pero sí que creo que es a partir del trabajo de Laura que está un poquito más asimilado y aún así se te echan los lobos encima. Y bueno, eso y más hallazgos interesantes que hacen en el archivo, como que eso salió en prensa, si estáis puestos en el tema os sonará,
el hallazgo de la autoría de los titulares de la Veracruz de Lebrija, de Roque Barduque. Eso lo sacó esta señora. Saca ahí cositas con enjundia. Entonces, bueno, no quiero profundizar ya mucho más en el tema de género porque ya hemos hablado y quiero preguntaros 2 cositas más, pero como ya vemos que las cofradas existían, decidlo, por favor, todo lo que podáis. Sí que quiero que nos explique brevemente, porque sé que eso no se conoce tanto, qué son las emparedadas y las beatas. A nivel, claro, yo trabajo protocolos notariales, o sea, yo trabajo lo que es la gente que va a notaría a dejar sus cositas de sus negocios o de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es un fenómeno muy interesante medieval que viene desde Alemania y desde Bélgica, se llamaban las beguinas allí y bueno, empiezan en el siglo XII allí en Centro Europa y como todo llega aquí tarde, porque aquí llega tarde todo, pues bueno, las primeras que llegan a la península es en el siglo XIII, pero en Sevilla, claro, en el siglo XIII Sevilla todavía es musulmana y toda la movida, entonces a Sevilla llegan las primeras en el XIV. Pero en el XV empieza la movida gorda en Sevilla de emparedadas y beatas. Era un fenómeno muy normal en la Edad Media, eran señoras que no les daba la gana de casarse o no les daba la gana de compartir su patrimonio con familiares o con quien fuera, ¿no? Entonces se amparan en este marco religioso. Es mentira en Sevilla que se encierran, eso se encerrarán en Castilla, que hace mucho frío, aquí que se van a encerrar. Eso del emparedamiento, eso es norteño, aquí es emparedadas, pero os cuento las emparedadas lo que son, ¿no? Son señoras que se deciden irse a vivir juntas al ladito de una iglesia, porque hombre, hay que aparentar que son muy religiosas las mujeres. Entonces se compran su terrenito, se hacen su casita, pegadito a las iglesias, tenemos muchísimos emparedamientos en el siglo XV en Sevilla, y son mujeres o bien solteras o bien viudas que viven solas o en comunidad. Las beatas viven solas normalmente y las emparedadas viven en comunidad. Y entonces hacen sus negocios, o sea, se dedican a comprar inmuebles, a alquilarlos, a darlos como hipoteca, eran como bancos. Y aparte, bueno, pues tengo una que ya he anunciado hoy en el diario.es, gracias a mi amiga Grecia, que es la que lleva el tema, que fue la administradora de la Universidad de Sevilla en el siglo XVI, nuestra María Sánchez, que era beata franciscana, y que bueno, que los académicos del siglo XX y XXI pues le han dicho que era una sirvienta. Pero yo tengo 20 documentos trabajando en notaría pública, ella pues hasta que se murió velando por la fundación de la universidad y por la construcción de los edificios, la capilla también, que la tenemos en la Puerta Jerez y que ya está enterrada ahí. Entonces son mujeres muy negociantas, a mí me gusta decirlo con A. Son negociantas, les gusta mucho el dinero y entonces se amparan en ese tipo de religiosidad, de esa etiqueta cuando van a notaría. Yo soy beata, o yo soy honesta, o yo soy doncella honesta, para allá más rematar más, o yo soy emparedada, o soy tercera de la regla de San Francisco, porque claro, algunas tenían que pagar como ser miembro de un club de fan, entonces ya pagaban ser de San Francisco o de Santo Domingo, ¿no? Que eran las órdenes terceras en Sevilla. Pero después llega Trento y se las acaba la fiesta. Así que ya está, ya no cuento más. Ya tenéis que leer la tesis cuando la termine. Ahí creando hype. ¿Estáis pendientes? Bueno, pero ya veis que la presencia femenina en lo que tiene que ver con lo religioso no es ni raro, ni nuevo, ni una cosa por la que echarse las manos a la cabeza, que por eso me parecía tan interesante que Laura nos explicase este tema. Voy a haceros una pregunta, un planteamiento así general, un poco para que contestéis así lo que os parezca y penséis. Y si queréis añadir algo más después, y ya seguidamente pasamos a las preguntas que haya. ¿Os parece? A no ser que haya algo muy urgente, muy importante que queráis apuntar, que es que os morís si no lo decís. Bueno, que hay una cuestión que creo que está clarísima ya para todo el mundo en este tema, se piense lo que se piense al respecto. Y es que la religiosidad, sea oficial, sea popular, sea cofrade, no sé, sea cofrade o cofrada, en Andalucía al menos es una cosa importantísima. Si no pensáramos eso, no estaríamos aquí hoy. Sin embargo, siendo algo tan importante que entronca, como hemos estado viendo en esta mesa, en la anterior, con la propia identidad andaluza, aunque haya gente que esto no lo comparta o le pese incluso, es una realidad. La identidad andaluza está vinculada a la Semana Santa, a los cofrades, ¿no? y a todo lo que esté relacionado, digamos, con eso. Y al mismo tiempo
se considera, como también se ha comentado esta mañana, que a mayor religiosidad o a mayor demostración de prácticas de piedad popular, como se dice ahora, ¿no? Pues eso, a más de esto haya mayor atraso también del territorio en cuestión, ¿no? De hecho, una de las cosas que se le suele achacar a Andalucía desde siempre es que estamos como estamos, de retraso económico, de problemas laborales, de todo lo que queráis, porque tenemos fracaso político y económico a punta pala, ¿no? Que en cierta forma es culpa nuestra, porque es que hay que ver lo que nos gusta la Semana Santa. Esto es un planteamiento muy simple, ¿no? Muy simple. Pero van por ahí los tiros. Entonces, claro, hay que entender de alguna forma que si mantenemos nuestra identidad cofrade, nuestra vinculación con los cofrades, estamos condenados inexorablemente a perpetuar ese fracaso y al mismo tiempo tenemos que conjugar de alguna forma aceptar, digamos, este hecho o esta posibilidad, más que hecho, con el hecho, eso sí, de que precisamente nuestra Semana Santa es un atractivo turístico absolutamente arrollador para todo el mundo, que estamos incluso en una edad de oro, se podría decir, por todo el tema de bueno, espacios como este de debate, como el tema de los medios de comunicación, ¿no? Especializados todo el año, todo este tema. ¿Cómo se entienden, cómo se conjugan esas cosas? ¿Qué explicación le dais? ¿Cómo lo veis? Y sobre todo, ¿qué futuro le veis a partir de ahora a esta cuestión o a estas cuestiones? Sé que es una cosa así muy general, muy abierta, pero yo lo dejo ahí para que ustedes abarquéis por donde queráis. ¿Vale? Yo voy a hablar de marketing y voy a hablar de algo muy relacionado con el marketing religioso. De marketing religioso en España hay un experto que es Carlos Luna, un laico dominico. Hace unos años hizo el Congreso Internacional de Marketing Religioso. Y, bueno, a ver, las cofradías, igual que todas las religiones en este momento, como mercado de las ideas, permitidme que utilice esa expresión, están en un mercado global. Y estamos en un mercado global que funciona por la teoría del long tail, la larga cola. Es decir, aquí en el cuadrante está el 20% de los productos, bienes y servicios más consumidos y el resto, el 80%, lo buscamos un 20% de la... Ahí están los nichos. Y ahí podemos encontrar nichos, como esta mañana hablaba Rafael, Hakuna, o están FETA y Emaús, o están los grupos Magis de la Compañía de Jesús, o están las cofradías, o estamos hablando de un mercado de nichos. Y nos guste más o menos, tenemos que aceptar, como cofrades, como andaluces, que estamos siendo parte de un mercado global. Y ese mercado global va a venir y nos va a atraer y nosotros vamos a llevar a ese mercado. Entonces, partiendo de esta máxima que para mí es inexorable, es decir, mercado global, mercado de nicho y nosotros parte de ese mercado, la partida ha cambiado. España es un país de servicios, España desde hace 50, 60 años es un país que vive por y para el turismo y nosotros como cofrades tenemos nuestro fuero interno donde sí gestionamos nuestro día a día, nuestra religiosidad popular, pero luego salimos a la calle, cada uno con lo suyo, pero con el auspicio de las entidades públicas, administraciones, etcétera, que lo que buscan es sacar un provecho de nuestra actividad. Entonces, ¿estamos condenados a que el folclore nos deje siendo siempre los pobrecitos de España? No creo. Yo creo que es un mercado y, vamos, la Magna de Jerez, que tanto ha movido estas 2 semanas, ¿cuánto movimiento económico hay ahí? Hablaba antes de bordadores, pero ¿cuánto movimiento económico informal? Que cuando hablamos de economía informal nos tenemos que ir a los Andes. No, es que aquí en la Semana Santa hay mucha economía informal. Lo decías tú como anécdota. Cuando yo hablo con la gente de Entre Culturas, de Fe y Alegría, no, porque la economía informal... No, la economía informal la que tenemos en Andalucía. ¿Cuánta gente vive de la economía informal en torno a la Semana Santa? En cuanto a las cofradías. Pues ese mercado global nos lleva
a esto, a lo que estoy intentando reconducir. No creo que estemos condenados a ser los pobrecitos de España porque estemos todos los días de feria y de Semana Santa, porque no, es nuestra identidad. Y creo que como miembros o como parte del mercado hemos entendido, probablemente los cofrades los que más, cómo funciona esto de los nichos. Yo, para un sector económico que reporta beneficios, verá, es decir, vamos a culpar, yo qué sé, la legislación que no fomenta el tejido empresarial, ¿sabes? Pero la religiosidad no creo yo que sea, y aparte, vamos, que la ha comentado Fran, que esto genera una actividad económica importante para la ciudad, para Andalucía en general, y hay un montón de gente viviendo de esto. Aparte, a los de aquí nos cuesta el dinero. Es decir, que eso, yo he dicho las motivaciones, bueno, es que las motivaciones, ojo, es decir, que la gente aquí participa, le echa un montón de horas, que se la quita a su familia o a su trabajo, le echa un montón de dinero para trabajar, para que esto salga adelante. Es decir, yo no sé qué otro fenómeno cuenta con tanta implicación cuando no tiene una recompensa económica, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ¿verdad? Es que aquí se pagan muy pocos sueldos dentro de la Semana Santa. Entonces, ¿verdad? No sé, no creo yo que sea este el principal problema de un atraso empresarial. Al revés, será, vamos, menos mal que está esto, y aparte, pues, yo creo que hay elementos y variables que influyen más directamente, como la legislación. Yo qué sé, pon una ley de autónomos que permita que la gente, por ejemplo, ¿sabes? No, pero bueno, ¿verdad? Si se quiere reproducir ese discurso de que somos atrasados porque tenemos nuestras fiestas religiosas, bueno, pues ellos sabrán el orden lógico que hay ahí y la causa-efecto. Yo no la entiendo, vamos. ¿No había Semana Santa en el siglo XVI y en el XVII? ¿Que Andalucía era pionera en todo? A lo mejor el problema está en qué pasó en el XIX, ¿no? ¿Dónde se fueron las industrias, no? A lo mejor el problema no es de la Semana Santa, ni del carácter andaluz, ni que somos muy flojísimos, ¿no? A lo mejor hay que ver el histórico de la Revolución Industrial. ¿Ocurrió en Andalucía o cómo ocurrió? ¿Si llegó? No sé. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Siempre estamos igual, que si los del norte miran al sur, pero eso ocurre en todos los países, no solamente en España, ¿no? Y bueno, lo que dice él, más voluntarios que hay más voluntarios que en las Olimpiadas. O sea, que no pedís nada. O sea, son todos beneficios, pero no hay gasto. O sea, es un triunfo para las empresas, ¿no? Y, perdón, y de todo tipo, además, ¿no? Que eso, claro. Bueno, algo se ha hablado. Que quiero decir que no es que sea un ejército de creyentes metido en la hermandad haciendo lo que sea por la hermandad, que se puede hacer cofrade y muchas otras cosas. También. Bueno, solamente deja eso. Vale, habéis dicho muchas cosas. Vale, se me ha permitido hacer una frase muy populista, ¿vale? Pero yo no soy de Andalucía, ¿vale? Y espero que me la cojáis, que yo siempre he escuchado que a Andalucía se le achaca que está hundida, que siempre va a contramarcha de España, pero siempre se nos olvida que el resto de España la levantó principalmente gente de Andalucía. Como tú bien comentas, no creo que el problema sea de la industria, de la Semana Santa, sino de donde se formula la pregunta. Es decir, es por la Semana Santa por la que Andalucía, entre comillas, tiene un montón de problemas de carácter económico. España tiene un problema porque nos echamos la siesta en relación con Alemania. Creo que, en realidad, de hecho, esto salió en una investigación que se llama El cambio sociológico en Andalucía, que replicaron una investigación de hace 40 años, y esos indicadores demostraban que, como se vive en Andalucía, no se vive en ningún sitio. Y, de nuevo, suena muy populista el discurso, pero realmente es por una cuestión de sociabilidad. Es decir, las cofradías no solo tienen una cuestión económica detrás, política, organizacional, etcétera, sino que junta a la gente. Y la gente, cuando se junta, trabaja gratis. Y cuando se junta, se dan cuenta que hay otras personas, se sienten mejor,
conocen otro tipo de formas de pensar, estar y relacionarse con el mundo. Y es que yo siempre, cuando se habla de estos temas, me gusta hacer como una especie de paralelismo entre la democracia en América de Alexis de Tocqueville y las cofradías en Andalucía. Parece como quizás una relación demasiado atrevida, pero yo la veo muy ligada. Es porque la mayoría del tejido que se ha generado aquí, tú de hecho lo comentabas, que me lo he apuntado, que esto va a ir por ahí, es que las redes sociales, la importancia que tienen dentro de la cofradía es que enhebran socialmente no solo Sevilla, sino muchísimos nodos de creación económica, cultural, etcétera, dentro de Andalucía. Y entre comillas lo digo con un poquito de envidia porque en mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Almagro, hay pocas cofradías y realmente notas que si no estuviesen las cofradías no habría ningún tejido asociativo en el pueblo. O sea, no hay una asociación más allá de personas que tienen, no sé, algún tipo de problema con la vivienda o algo así. O sea, no hay nadie que se junte, no solo para venerar una imagen, que eso quizás es lo secundario. No hay gente que se junte. O sea, que parece algo muy obvio. Es como todo el rato estar descubriendo el fuego. Pero es que es una cuestión de perogrullo, pero es que algunas veces hay que decirlo en voz alta para que nos demos cuenta. Entonces, yo lo voy a decir públicamente, yo no soy andaluz, pero ojalá hubiera sido andaluz, porque como se vive aquí, la gente, la forma de ser y sobre todo la sociabilidad, y reitero esto porque como sociólogo me toca decirlo, la forma que tenéis de relacionaros es muy diversa, pero dentro de esa diversidad hay una hebra que es la importancia de la relación social y de la relación sociable. Es decir, es algo clave y es que en la Semana Santa, si le quitas eso, surgen este tipo de estereotipos que criminalizan la situación de una comunidad autónoma que no tiene nada que ver. Este trabajo que he citado, el de Carlos Silvestre, es de Manuel Pérez Rubén. Sí. Una cosa muy rápida, pero y de vuelta. Teniendo Almagro un festival internacional de teatro, teniendo un evento que podemos asimilar en cuanto a turismo nacional, en cuanto a impacto, es raro que no haya un movimiento asociativo en torno a él. No lo hay. No lo hay y te diría más. El problema que hay, que se nos achaca a los de allí, es lo mismo que pasa aquí con los capillitas, ¿no? Es que somos unos gañanes. O como se dice allí, unos gañanes, ¿sabes? Como unos gañanes que no nos da igual la cultura y tal. No es así. Es que en realidad lo que sucede con el festival es que está organizado desde fuera de Almagro. Se organiza. No hay una invasión, sino al contrario, la gente viene, conoce el pueblo, disfruta del teatro, le da dinero a la gente que trabaja allí. No obstante, la gente no se implica en organizar el teatro. El teatro se organiza desde Madrid, desde el Ministerio de Cultura, y la gente de allí simplemente es un mero espectador de gente rara, con pelos raros, ropa rara, ¿entiendes? Entonces la gente casi no siente orgullo en general de esto. Estoy hablando, sacando el dedo así por la ventanilla, a ver, porque no tengo ninguna información, pero en realidad la gente lo ve como algo raro que pasa allí, algo excéntrico, que ayuda a la economía local, al sector turístico, porque Almagro vive estrictamente de eso, y la grandísima riqueza que hay allí, entre ellas está, por ejemplo, el archivo histórico de Teatro Nacional de España, está allí, que eso es una joya. Si a ti que te gustan los archivos, eso es una locura. No sé, es que no quiero hablar de mi pueblo porque soy un enamorado, lo siento, la patria chica tira. Un segundito, Grecia, muy rápido. Bueno. Es que está por un lado la alta cultura y la baja cultura, es decir, festival de teatro clásico, alta cultura, procesión en Sevilla, ¿verdad? Baja cultura. Pero eso es cuestión de definir la situación nosotros. De hecho, bueno, aprovechando lo último. Nico ha dicho de los alemanes, la comparación de los alemanes y los andaluces. Es decir, yo como sociólogo me considero situacionista. Creo que las situaciones son las que... Es decir, que quien define la situación es quien controla lo que pasa y lo que no. Entonces, hace tiempo tuve la suerte de poder hablar con un inmigrante andaluz que se fue a Alemania y nos contaba que cuando llegaron allí los alemanes no querían a los andaluces porque es decir, trabajaban más horas, menos dinero, entonces como que había cierto rechazo
allí en Alemania porque le estaban quitando el trabajo a los alemanes. Que es que emigras y además, claro. Entonces, eso de la siesta, lo de trabajar más, lo de trabajar menos, en fin, yo creo que está un poquito trasnochado, pero bueno. Ya está. Vale, eso. Abrimos ronda de cuestiones y preguntas. Y levantando la mano, si alguien tiene. Uy, os explicáis divinamente por lo que veo. Vale. Muy interesante todo lo que se ha comentado. Yo he estado tomando un montón de notas. Lo que pasa es que, bueno, me voy a concentrar en un par de ideas para tampoco extenderme. Me ha gustado mucho el apunte que ha hecho Nicolás comentando lo de Almagro sobre la cohesión social en torno a las cofradías. Yo que he vivido en Francia, que tengo amigos y familia viviendo en Francia, sí es verdad que comentamos siempre lo mismo. Desde la Revolución Francesa allí se produce un despojo de la identidad religiosa. Hay una lucha tremenda por parte de las instituciones, del poder, por barrer todo lo que o en la religiosidad popular. Y sí es verdad que allí es raro ver una fiesta religiosa en los pueblos. Y sí es cierto que uno observa cómo no hay ese sentimiento de cohesión en los pueblos como sí puede haber aquí en España. Aquí yo que soy de Granada, en la Alpujarra, aunque sean pueblos de 100, 200 habitantes, pero siempre que si la romería de la Virgen de no sé qué, que si el santo de no sé cuánto, vienen la gente de todos los pueblos. Y como se ha hablado en la primera parte de la jornada, muchos que te dicen, pues mira, yo no soy creyente, pero como mi abuelo me traía de niño a ver a Santa no sé qué, a la fiesta, pues yo vengo a ver la procesión, le pongo su velica, nos vamos de fiesta. Y eso, por ejemplo, en el caso, comparándolo con Francia, no pasa. Tienes alguna fiesta de la cosecha, alguna cosa así, y se le ve esa falta de cohesión social y también de identidad, que se hablaba alguna de las tantas ideas que se han dicho también en la primera parte. Y otra cosa que se ha hablado mucho de las cofradías, del impacto económico, de la parte artística, de la identidad, pero yo creo, a lo mejor se me ha escapado, pero que no se ha hablado de la parte de asistencia y de obra social que también hacen. Y además de una manera muy directa, porque si atendemos a ayudas estatales, ayudas regionales, otro tipo de organizaciones, es todo muy vertical y desde que se hace la solicitud, llega arriba, se valora y llega abajo, pasa mucho tiempo. Y muchas veces lo que hacen las hermandades es tener una actividad muy horizontal. No tienen a lo mejor un campo de ayuda. Una hermandad de un barrio de Granada obviamente no va a llegar a Huelva o a Sabadell a dar una ayuda, pero sí es verdad que lo que es directo en el barrio, porque yo lo sé, yo estoy en una junta de gobierno y dicen, no, es que nosotros vamos a ayudar a tal familia del barrio, que además no se da porque sí, sino porque hay un estudio detrás de que verdaderamente estén en situación de exclusión, de que no tengan trabajo. Y luego no nos olvidemos la capacidad que tienen las hermandades, que también se ha hablado, de sacar dinero debajo de las piedras. La cantidad de cosas aparte de las cuotas, de rifa, de papeleta, de lotería, de todo. Y parte de ese dinero obviamente va al apartado artístico, que si el palio, el manto, el nuevo misterio, la banda, etcétera, pero mucho va a la obra social. Aparte, por ejemplo, yo hablo de mi hermandad de recogida de ropa, de material escolar, de los tapones de plástico para los chicos que tienen enfermedades raras, que también eso es otra parte digna de estudio de las cofradías, el impacto también en cuanto a la obra social y la asistencia que tiene. Y ya no me extiendo más. Felicitaros a todos por la exposición. ¿Alguna otra pregunta? Pero, ¿qué se le va a hacer? A ver, yo felicito a todos los que habéis hablado y os animo a seguir en esto, porque sí es cierto, esta mañana lo decía alguien, que ha habido un bajón en una determinada época de interés por esta temática y, bueno, desde hace un cierto tiempo, no demasiado, pero en fin, pues hay de nuevo digamos, un interés múltiple y sobre todo además desde múltiples perspectivas, que me parece lo que es realmente importante para eso. Yo simplemente, o sea, una pregunta y un comentario.
La pregunta, en los resultados estadísticos del trabajo hecho sobre una encuesta, digamos, ¿cómo ha sido elaborada la muestra? Porque, claro, ¿qué grado de significación? ¿A quiénes? ¿Cómo? Porque, evidentemente, los resultados, incluso si no van acompañados de la parte cualitativa, claro, algunos, pues las técnicas de investigación que tenemos son más bien cualitativas y en lo cuantitativo lo que se pueda cuantificar, claro, la emocionalidad, por ejemplo, no es cuantificable, por definición, entiendo yo. Por ejemplo, otra serie de cosas sí son cuantificables y hay que cuantificar lo que hay que cuantificar, no pasarse por el otro lado, pero hay cosas que el esfuerzo en cuantificar cuestiones que son difícilmente cuantificables, el amor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cuantificamos? Yo quiero a 4,7 entre 1 y 10 a tal persona, la quiero como a 4,7 y a otra 3,2. Eso es complicado, ¿no? Complicado de tal. Entonces, claro, ¿cómo la población encuestada, eso, cuál es? Por otra parte, un comentario con respecto a lo de las mujeres y cofradías, mujeres y tal. Yo organicé, ya pues de hace casi 20 años, sin casi, una jornada en la universidad en Sevilla sobre fiestas y género, donde logré traer, bueno, el caso de la Semana Santa de Zamora, de Sevilla, de Málaga, de los moros y cristianos de Alcoy y de los grupos, digamos, en Irún, etcétera. En fin, que esto tuvo un momento determinado también, estuvo muy encima de la mesa y en la prensa, las mujeres, en fin, y ahí hubo una movida grande. Desgraciadamente, como al final, después, no conseguí tener todos los textos, pues no se pudo publicar, pero bueno, ahí se dijeron cosas muy interesantes y que tiene que ver, claro, yo no por casualidad era también en el COI, que no tenía nada que ver con la Semana Santa y en principio, aunque también tiene conexión, claro, todo lo que es antiguo tiene conexión con lo religioso, pero bueno, está San Jorge, en fin, pero básicamente no es ese el tema y en lo del País Vasco tampoco es básicamente el tema religioso, pero tenía que ver con mujeres y asociaciones organizadoras de fiestas que eran hechos sociales totales. Yo sigo utilizando esa categoría de Marcel Mauss y, bueno, ¿qué pasaba con las mujeres, no? Entonces, claro, con respecto a lo que Naura ha planteado, que ha insistido mucho sobre lo de Trento, yo me permito decir que Trento no tuvo mucho que ver en esto. Es la Ilustración la que tiene que ver. Y Trento es en el 16 y la Ilustración es en el 18, 2 siglos por medio. O sea, estoy de acuerdo que en el 16, 17, 18 eran las cosas así, pero no solo en el 16 hasta el 1550, 60, sino hasta el 18. Y es durante el siglo XIX cuando ya no existe el Ancien Régime, ¿no? Digamos, lo que triunfa es el modelo de mujer burguesa, no trabajadora, pasiva, etcétera, etcétera, y eso se refleja a todos los niveles y también en las cofradías. Yo en la monografía que publiqué, etcétera, sobre la cofradía de los negros, pues durante el siglo XVI, XVII, XVIII, había incluso la sección de hombres y la sección de mujeres dentro de la cofradía con sus cargos y hermana mayora, etcétera, etcétera. Y había esclavos y esclavas, libertos y tal, pero mujeres y hombres. Quiero decir que esto era lo que ocurría en prácticamente todas las hermandades. Lo que pasa es que aquí, por parte de, bueno, quienes han controlado y todavía en gran medida controlan el discurso, los relatos, etcétera, etcétera, hablan de la tradición de que las mujeres no estén. Bueno, esa tradición es una tradición contemporánea. Pero claro, resulta que la Semana Santa aquí en Sevilla se reinventa a mitad del siglo XIX. Y claro, en esa época de la reinvención, o si quieren otro, lo que quiera, pero bueno, reinvención, realmente. En Málaga fue ya en el siglo XX. Y además ahí tal se vienen a Sevilla para ver, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es así. En esa época de reinvención, en la sociedad las mujeres tienen un determinado papel y no tienen otros. Y por tanto, obviamente ya no están las mujeres. Una muestra incluso de expresión, digamos, de elemento de culto y tal. En la Cofradía de los Negros de Sevilla
todas las insignias, etcétera, etcétera, son azules, que es el color de la hermandad, inclusive de la túnica azul, el capulario y tal. Bueno, pues hay una insignia que es roja, carmesí, de las más importantes, que es el Sin Pecado, con una tabla pictórica del siglo XVIII. ¿Por qué eso es rojo? Porque era el de las mujeres. Porque las mujeres tenían sus propias insignias con otro color para, claro, diferenciarse de los hombres. Y si los hombres eran azules, la mujer era carmesí. Desapareció. Si alguien me pregunta, ¿y qué se hizo con el otro, el de los hombres? Pues no sé. Llegó un momento que en el inventario ya no está, pero sigue estando el de las mujeres. Quiero decir que en el siglo XVIII y la mayoría de los rosarios públicos que tuvieron mucho que ver, y muchos de ellos eran de cofradías y demás, el protagonismo de la mujer era total. Es decir, es en el siglo XIX cuando se reorganiza o se reinventa todo esto, incluida los modelos de funcionamiento y organizativos de las cofradías. Está entonces ya en un tipo de sociedad que la mujer tiene un determinado papel, se le adjudica tal cosa, no otra, etcétera, etcétera, y de ahí arranca la falta de protagonismo, ¿no? Entre paréntesis, en este último que estoy tratando de analizar algo que los antropólogos hacemos muy poco, los sociólogos creo que tampoco hacen demasiado, que estudiar los ámbitos de poder, no solamente a la gente de abajo, lo popular, etcétera, sino lo otro. Entonces, si vemos digamos, incluso jurídicamente, las exhortaciones, las cartas pastorales, etcétera, etcétera, nos encontramos con sorpresa. En 1940 se autoriza a todas las cofradías de Sevilla a llevar 40 mujeres. Ni una más, no, 1940. No, bueno, es que no hay información, pues mira, ve, porque esto es el boletín oficial del arzobispado. Quiero decir que esto está digamos, en las recopilaciones de documentos oficiales de la Iglesia de Sevilla. Después eso no se pone en marcha tal, pero quiero decir que conviene no simplificar demasiado, ¿verdad? Y claro, cuando se incorporan los años 80 en Málaga, claro, pues si no se incorporan las mujeres, no hay nazarenos, porque los hombres que salían de nazareno tienen que pasar a ser hombres de trono, una vez que ya no están los hombres de tronos profesionales pagados, etcétera, etcétera. Al igual que las mujeres en Europa se incorporan a muchos trabajos cuando en la guerra del 14 al 18 los hombres están en la guerra y o las mujeres van a las industrias y por tanto se incorporan al mercado laboral o se cierran las fábricas, incluidas las de cañones. Hay algunas cuestiones que sí conviene esta cuestión comparativa, ¿no? Era simplemente ese comentario y ya digo, me parece muy interesante el estudiar, investigar y ahondar en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues contestáis empezando por Laura. 2 minutos, ¿eh? Menos, porque son ya las 6 y después hacemos descansito de 5 minutos por lo menos, que creo que nos hace falta. Y vale. Ay, vale, gracias. Isidoro, muchísimas gracias, un placer. La primera vez que le veo y es un placer porque le sigo de hace muchos años. Yo me refería con Trento porque con respecto a mi tema de mujeres emparedadas y beatas, ahí es donde empieza el principio del fin que siempre digo, además siempre lo comento, que el 19 ya es el remate, ¿no? Digamos que es lo que usted lo que ha dicho. Y con respecto al año 40 yo tenía la información contraria, que en los años 30 se deja que haya 40 mujeres, pero en el 40 ya se dice que nada. Y entonces yo tenía la información contraria y le agradezco que me la haya dicho. Y totalmente de acuerdo. O sea, normalmente siempre hablamos de que digamos que la ilustración, sobre todo en lo que, voy rápido. Lo que es la revolución industrial, evidentemente cuando las mujeres, por ejemplo, en el siglo XVI tenían la ayuda de toda la familia, de todos los vecinos para ellas poder trabajar, dejar a los niños con la vecina, en el momento que se van a los centros industriales, se va el marido, la mujer y los niños. Entonces la mujer se tiene que quedar en casa. Ahí es donde, por eso digo que es dentro de lo que cabe de los siglos más misóginos en el sentido de separar a las mujeres de su trabajo o de sus labores que antes tenían, ¿vale? Así que muchísimas gracias, de verdad. Vale, respecto a la pregunta, en la diapositiva sí que había puesto los criterios metodológicos, pero no los he leído porque tampoco quería dar un chapón excesivo. Se los leo. Es una fijación proporcional por sexo y edad, a fijación proporcional por sexo y edad,
con un total de 1.203 entrevistas, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 2,8%. Se hace tanto en la capital de Málaga como en toda su área metropolitana. Se hace por teléfono, entrevista telefónica. Sí, claro, tenemos, claro, por supuesto, claro, sí. Teléfono y... Hombre, también, sí. Y tener ganas de contestar la encuesta, o sea, obviamente. Y luego, otra cosilla que ha comentado el compañero respecto... Dime. Aleatorio. Eso es, sí. Eso es. Sí, sexo y edad, sí. Y el campo se externaliza a una empresa de Granada que es experta en realizar muestreo y tal, o sea que no es algo artesanal. Sí. Si no, ya me hubiera quedado calvo, los 4 pelos que tengo los perdería. Y por otro lado, contestarle al compañero, lo que comentaba de la situación francesa, muy interesante porque hay un sociólogo andaluz, se llama Francisco Entrena, que seguramente lo conoceréis, tiene un concepto muy interesante que es la ideología de la modernidad. Ese concepto está muy relacionado con una obra que es La dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, que habla justamente de esto, de que cuando se acaba con esta fuerza de dominación de carácter eclesiástico o de carácter institucionalizado a través de la Iglesia, acaba rompiendo también el tejido social que eso genera. O sea, te liberas obviamente de esa... Eso es. Te liberas de esa coerción, pero a cambio lo que estás pagando, acabar con un tejido social que era intrínseco a esto. Bueno, ya está, no quiero añadir nada más. Una cosa muy rápida, Isidoro, que habla muy rapidísimo. Contabilizar o cuantificar emociones. El año pasado, en el traslado del Cristo de la Buena Muerte, la empresa Goli Neuromarketing identificó 15.000 emociones a través del reconocimiento facial. Es que estamos cada vez más cerca de que a través de nuestros wearables, es decir, relojes inteligentes, anillos inteligentes, respuesta de la piel, el eye tracking, estamos midiendo absolutamente todo. Que no vamos a poder decir te quiero 4,7, pero sí vamos a poder comparar reacciones emocionales. Y eso se está haciendo ya y se ha medido en el ámbito cofrade, que es lo que yo quería puntualizar. Pero ya se puede comparar. No, pero podemos hacer comparaciones, que ya es algo más que no poder cuantificar emociones. Sí, a este respecto, la pregunta de investigación que yo utilicé como variable, mejor dicho, la variable dependiente que yo utilicé era si existía o no un vínculo. Es decir, sí o no. No, si usted tiene un vínculo afectivo o emocional, en la pregunta con la Semana Santa, con las cofradías de la Semana Santa de Málaga. ¿Sí o no? No, ¿cuánto? Porque claro, papá o mamá. No. ¿Sí o no? Claro, ese matiz es muy importante porque la regresión, todas las operaciones estadísticas están hechas en esa dualidad, ¿sí o no? No, sí. Exactamente. Justamente, de hecho, la gente que no asistía a las procesiones también tenía un vínculo, o no lo tenía. Claro, aquí la cuestión es que no se pregunta si el vínculo era positivo o negativo. Eso es. Claro, eso es. Bueno. ¿Algo más queréis decir? Me parezco una tirana, es que los tiempos. De todas formas, si tenéis interés en profundizar en el TFM de Nicolás, está disponible en Internet. Tú eso lo sabes, ¿verdad? Sí. Me enteré cuando me escribió Daniel, no lo sabía. Es que digo, lo mismo no lo sabe, claro, por eso no lo hemos leído. Porque ahí estaba, si no te lo hubiéramos tenido que pedir. Pues eso, que ahí está. Nada, hacemos un descansito de 10 minutitos, que nos refresquemos un poquito tal. Bueno, vente, tampoco tanto. De todas maneras, si os habéis quedado con ganas de más, los amigos del canal El Cofrade lo están grabando todo, ¿vale? O sea que eso va a estar disponible no sé cuándo, ya os diremos. Está pendiente en redes. Pero eso, y que de aquí salga más diálogo, más debate. Nos vemos en 10 minutitos.